buenas tardes. Mi nombre es Edgar Genaro Hernández Dorantes y yo les voy a hablar acerca del el principio de la unidad 3, que es el comportamiento de una turbina eólica. Como objetivo es analizar las curvas de comportamiento de los aerogeneradores, así como su operación a velocidad rotacional constante y variable. También se muestra la realización de pruebas de campo y pues podríamos concluir con una medición del comportamiento de una turbina eólica. Curva de potencia de un aerogenerador. La curva de potencia de un aerogenerador es un gráfico que nos indica cuál va a ser o será la potencia eléctrica disponible en el aerogenerador a diferentes velocidades del viento. Como podemos ver aquí abajo, tenemos el gráfico de una curva de potencia de un aerogenerador danés de 600 kilowatts. Podemos ver que avanza desde 1 metro sobre segundo hasta los 25 metros sobre segundo, teniendo así que entre los 10, casi 15 metros sobre segundo hasta los 25 metros sobre segundo tenemos una potencia de 600 kilowatts. Estas curvas de potencia se obtienen a partir de medidas realizadas en campo, donde un anemómetro es situado sobre el mástil relativamente cerca del aerogenerador, que también nos indica acerca de la dirección del viento y la velocidad de viento a la que va a girar el aerogenerador. Pero ojo, porque el anemómetro no tiene que estar ni tan cerca del rotor del aerogenerador, porque esto puede crear turbulencia y hace que la medida de la velocidad de viento sea muy variable, no va a ser una velocidad exacta. El motivo de hacer estas curvas o estos gráficos de curvas de potencia es que pues en la práctica pues la velocidad del viento siempre fluctúa y pues no se puede medir con exactitud la columna de viento que pasa a través del rotor del aerogenerador, ya que pues el aerogenerador también proyecta un tipo abrigo que frena el viento frente de él, entonces no se puede pues medir en valores reales acerca de la pues, velocidad o de la potencia. Entonces tenemos unos valores ideales que pues nos pueden aproximar al valor deseado o al valor requerido, pero pues con unos ciertos márgenes de error o algunos, Velocidad pues sí, rotacional márgenes. constante. En general, los generadores síncronos de imágenes permanentes y los de inducción, que a estos se les llama asíncronos, son rotores doblemente alimentados y se utilizan con rotores eólicos a velocidad variable, mientras que en la inducción con rotor de jaula de ardilla son más empleados con rotores eólicos a velocidad constante. Generadores asíncronos son de jaula de ardilla y estos son debido a la diferencia de velocidades de rotación entre el rotor eólico y el rotor del generador eléctrico, y estos se acoplan a través de una caja multiplicadora de velocidad. También el devanado estatórico está conectado a la red a donde se vierte la energía eléctrica generada. El rotor debe funcionar a velocidad constante, aunque en la práctica se admite como máximo variaciones del 1%. El rotor en jaula de ardilla presenta el inconveniente de consumir energía reactiva de la red, y para evitar esta dependencia, en muchos casos se le coloca baterías de condensadores en paralelo con el devanado estatórico para suministrar esta energía reactiva. En algunos modelos también, para aprovechar mejor el campo de velocidades del viento, se emplean generadores asíncronos con rotor de jaula con dos juegos de pares de polos. Hola, mi nombre es Luis Ricardo Moreno Cárdenas. En esta ocasión comentaré acerca del tema 3.3, que son la operación de velocidades rotacionales variables. Bueno, este tipo de operaciones pues nos comenta que es posible adaptar la velocidad de giro del rotor con la velocidad incidente del viento, y bueno, esto es bueno ya que maximiza el coeficiente de potencia.
de un aerogenerador. También nos dice que al contrario de los aerogeneradores de velocidad constante, bueno, pues este tipo de generador pues mantiene su par de giro pues constante. Con respecto a su sistema eléctrico, pues bueno, este viene siendo un poquito más complicado, ya que estos vienen equipados con motores asíncronos o síncronos, y utilizan un convertidor que a su vez se encarga de, pues bueno, de controlar la velocidad del viento. Y por mi parte es todo. En los aerogeneradores de velocidad variable, o sus tres ventajas son: una, que sería la optimización de la captura de energía para cualquier condición de velocidad del viento. Puede ser turbulento, puede ser en baja velocidad, en muy baja o media. Otra de sus ventajas es la reducción de la fluctuación de la potencia eléctrica mediante variaciones de la energía cinética del rotor. Y otra de sus ventajas es la reducción de esfuerzos mecánicos de las palas, engranajes y de la transmisión mecánica. Como desventaja de dos desventajas principales en estos aerogeneradores, una sería como principal desventaja está en la pérdida de energía del convertidor de potencia, el uso de más componentes y el incremento del costo debido al uso de la electrónica de potencia. Otra de sus desventajas es, en estas condiciones, el diseño aerodinámico del rotor está optimizado para un determinado valor de velocidad del viento, de forma que cuando la velocidad del viento supera ese valor de que tiene el aerogenerador, existe una pérdida de potencia. Es algo contradictorio porque puede variar, pero si se pasa del máximo que tiene, empieza a tener pérdidas en el rotor, en el convertidor, y ahí se va. Pero estas pérdidas estas pérdidas son por las palas que pueden extraer la energía del viento. Hola, mi nombre es Francisco Antonio Juan Grande y voy a explicar el punto 3.4. En esta fase ya se planea o se debe tener ya aerogeneradores en su total funcionamiento para la implementación en campo o aire libre, buscando emplazamientos adecuados con vientos fuertes, dominantes y continuos durante un año, que es el requerido mínimo para que estos aerogeneradores estén funcionando y en los cuales se recabarán datos de funcionamiento siguiendo un estudio para obtener todo tipo de medidas necesarias o en su caso datos. Existen varias maneras de representar esto y una de las más importantes sería saber la velocidad y dirección del viento instantáneo, o sea, al instante, por así decirlo, y la velocidad media del viento durante el año de estudio o el tiempo que este dure. También la dirección dominante del viento, y ya en casos de producción también se debería saber o determinar en ese estudio la potencia eléctrica instantánea generada por el aerogenerador, así como la potencia total, la potencia media, que esta es prácticamente durante todo el año, y también el mantenimiento que se realiza durante el funcionamiento de estos aerogeneradores. Y en esto también deben entrar las reparaciones que se le hicieron. Y otra cosa más importante también es la variación del viento con altura a lo largo del tiempo determinado. Y finalmente es la potencia total generada durante el periodo de tiempo en el que se usaron los aerogeneradores. Y se pretende que con esos datos se obtenga la rentabilidad por cada equipo. Y eso sería todo de mi parte.